Muy buenas noches. Una vez más, muchas gracias a todos por acompañarnos en esta nueva instancia de encuentro que organiza el área de Psicología Jurídica y Forense de la Coordinadora de Psicólogos del Uruguay. A continuación, dejo con ustedes a la licenciada Miriam Seoane, Coordinadora General del área. Adelante, Miriam. Hola, buenas noches. Gracias, Tatiana, por la presentación. Bueno, les damos la bienvenida a esta nueva jornada en el ciclo que hemos denominado a partir del año pasado, Niñez, Adolescencia y Familia en el proceso judicial uruguayo, que se encuentra declarado de interés por la Suprema Corte de Justicia. Para nosotros es un placer poder presentar este conversatorio nacido a punto de partida de una instancia también de intercambio interdisciplinario que organizamos en el mes de mayo y que tuvo la participación del doctor Juan Fumeiro como disertante. En esa oportunidad tuvimos varios participantes del encuentro que nos hicieron muchas preguntas y en realidad nos alentaron a que pudiéramos seguir con este ciclo, así que decidimos hacer este conversatorio en el día de hoy para seguir planteando cuestiones relativas a lo que es la justicia penal juvenil. En ese sentido, nosotros hoy tenemos a 4 disertantes de lujo. Hoy vamos a tener el agrado de charlar con el doctor Fabián Piñeiro, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, experto en Derecho de Infancia, la doctora Susana Falca, que es abogada, experta también en Derecho de Infancia, el doctor Juan Fumeiro, que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, presidente de DNI Uruguay, vicepresidente de DNI para América, integrante del Consejo Nacional Consultivo del Código de Niñez y Adolescencia del Uruguay, y la socióloga María Luján Pepe, maestra y licenciada en Sociología, especialista en Política y Gestión de la Educación, profesora adjunta al Instituto de Sociología Jurídica de Facultad de Derecho, coordinadora académica nacional del Departamento del Área Sociológica de Ciencias de la Educación en el Consejo de Formación de Educación. Y para este conversatorio vamos a darle la primera participación al doctor Fabián Piñeiro, que nos va a hablar de la política criminal y la cuestión social. Todos aquellos que tengan preguntas o algún tipo de intervención, les pedimos por favor que las pongan en el chat y que al finalizar el conversatorio recogeremos alguna de ellas para poderlas contestar, y les pedimos por favor que silencien sus micrófonos para poder hacer esta jornada. Muchísimas gracias y bienvenido, Fabián. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a la coordinadora por la invitación, y a todos por sumarse, por participar, por acompañar. Bueno, Miriam daba el título de mi intervención, son unos pocos minutos los que tenemos, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Ese título es Política Criminal y Vulnerabilidad Social, y me parece importante comenzar con una conceptualización orientada a definir qué es la política criminal. Creo que es un término, es un concepto que se le suele referir habitualmente, pero no tan habitualmente se lo define, se lo precisa a cabalidad. Yo creo que como una definición de mínima, está bien, es correcto señalar que la política criminal es el conjunto de acciones que desarrolla cualquiera de poderes del Estado, los órganos del Estado, encaminado a disminuir la violencia social, o disminuir la criminalidad, o disminuir el delito. Y hay, uno puede decir, como dos grandes modelos de política criminal, los macromodelos de política criminal. Al interior de cada uno de estos macromodelos hay variantes, hay orientaciones o marcos específicos, pero hay dos macrofamilias de política criminal. Esas dos macrofamilias de política criminal se construyen, o están formuladas, están inspiradas, están asentadas en dos visiones bien distintas en torno a la naturaleza de lo criminal
¿sí? Y en torno a la etiología del acto criminal, de la acción criminal, de la acción delictiva. Hay un modelo que yo convencionalmente voy a definir como el modelo de intervención individual, y hay un modelo de intervención social comunitaria. Bueno, el modelo de intervención individual parte del supuesto, del presupuesto, de que el delito es consecuencia de la acción individual, es una acción individual. Es una acción individual. El modelo de intervención social comunitaria parte del supuesto de que el delito es un problema social, un problema colectivo, un hecho social, y no una simple acción o conducta individual. Estos dos modelos, estas dos grandes conceptualizaciones en torno a lo criminal, en torno a la violencia, se corresponden con dos conceptualizaciones distintas en torno al lugar del individuo y el lugar de lo social. El modelo de intervención individual, que se inspira en esta idea de que el delito es una acción individual, se corresponde con una idea, una noción en torno al lugar del individuo con la sociedad, que uno puede denominar, me parece correctamente, como liberal contractualista, que piensa al individuo como un antecedente de lo social, y que ve en el individuo como un producto exclusivo de sí mismo, y por tanto ve al individuo como responsable único y exclusivo de todo lo que él hace. Y hay otra forma de entender el lugar del individuo en la comunidad, de entender la relación del individuo con la comunidad, de entender lo comunitario, diría, de entender al hombre, que piensa al hombre existiendo como tal únicamente dentro del ámbito comunitario, dentro de la comunidad. Piensa al hombre como un producto de la comunidad y no como un antecedente de la comunidad. Esto más o menos todos lo manejamos, digo, la cosmovisión contractualista que imagina a la sociedad como constituida a partir de un pacto que celebran los individuos y por tanto imagina o piensa o concibe al individuo como un antecedente de la sociedad. Estos dos macromodelos de política criminal definen lineamientos de intervención claramente distintos, dicotómicos, en algún punto y en algún sentido antagónicos. El modelo de intervención que podemos denominar de intervención liberal tiene dos explicaciones, se elabora a partir de dos explicaciones, de la acción. Una es que uno podría denominar el más puramente liberal, el de la voluntad malvada, el delito es producto de la voluntad malvada, de la decisión malvada, y el otro es el delito como sintomatología de una enfermedad, ¿sí? El modelo, si ustedes quieren, de Raigambre Lombrosiano, propio de la criminología positivista. Pero el problema es del individuo. Este modelo de política criminal, de intervención individual, apuesta a la disminución de la violencia y a la disminución de los delitos, básicamente por la vía del reforzamiento de los dispositivos de intervención punitiva. ¿Sí? ¿Y por qué apuesta por eso? ¿Por qué? Porque si yo parto de que el delito es una acción individual, ¿sí?, voy a reforzar los mecanismos punitivos para desestimular esa decisión. Diríamos en el lenguaje tradicional de la acción social, para incrementar los costos asociados a la acción. Entonces, incremento el quantum sancionatorio y refuerzo los dispositivos de control policial que incrementen para el delincuente el riesgo de ser capturado por el sistema, o incremente la posibilidad de ser capturado por el sistema. Y desde esa lógica de pensar que el delito es una manifestación de la voluntad del individuo y se explica por una decisión voluntaria del individuo, yo opero mediante estos mecanismos hacia la dirección de desestimular esa decisión. O partiendo de la idea de que el delito es un síntoma de una enfermedad,
hoy se escucha menos, están bastante menos presentes en el debate, en las formulaciones y en las discusiones, pero tuvo a comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, mucha fuerza a nivel del debate, del discurso y de las prácticas. Está todavía pregnando muchas de las soluciones, de las disposiciones concretas que existen en materia de política criminal. Si yo pienso que el delincuente es básicamente un enfermo, entonces tengo que activar un mecanismo de intervención y tratamiento. Tengo que procurar sujetar e identificar a este enfermo lo más rápidamente posible y someterlo a alguna clase de tratamiento, ¿no? En contraposición a este modelo de intervención individual, existen modelos de política comunitaria, de política criminal, perdón, que uno puede llamar de intervención social comunitaria, que son modelos que están orientados a intervenir sobre los procesos o sobre las dinámicas sociales que se entienden son las generadoras de violencia o las generadoras de conductas delictuales, y que se asume que son dinámicas y procesos de carácter social y comunitario, que son los que generan este sujeto violento, este sujeto delictual, y que definen el escenario de la violencia. Cuando uno mira el mundo contemporáneo, uno lo que puede apreciar rápidamente es la existencia de múltiples factores de carácter social, ¿sí?, cultural, que inciden en la generación de la violencia y de la acción delictual. Múltiples factores que uno puede identificar. En términos de la investigación empírica, por ejemplo, hay asociaciones claras entre la desigualdad social y el delito, o la criminalidad o la violencia, a nivel global. Uno también puede deducir rápidamente que hay otros factores que tienen que ver con la dinámica interna del orden social propio de la modernidad capitalista, centrado en el consumo, es un generador es una máquina de generar violencia y conducta delictual, a partir del desequilibrio que produce entre estímulo y posibilidad de satisfacción, ¿no? Esto fácilmente entendible en términos psicoanalíticos entre aquello de la economía de la psiquis, ¿no? Bueno, cuando hay un gran desequilibrio entre las posibilidades de satisfacción que la sociedad habilita por las vías legales o permitidas, y la cantidad de estímulos que la sociedad produce, bueno, se genera un escenario propiciador de la conducta delictiva, de la conducta violenta, ¿no? Estos dos macromodelos o macrosistemas, digamos, estructuran buena parte del debate criminológico, en gran medida. ¿Sí? En gran medida estructuran el debate criminológico en todo el mundo. Sobre este debate, lo que me parece que se puede esbozar en términos de una conclusión preliminar, es que el modelo de intervención individual se ha mostrado claramente ineficaz, ¿sí? Claramente ineficaz. Y esa ineficacia deriva de que está sustentado sobre una premisa falsa, ¿sí?, que es la de asumir o de pensar de que el individuo se produce a sí mismo, que el individuo se hace a sí mismo, que la conducta individual existe como una realidad incondicionada, ¿sí?, por fuera de la sociedad, ¿sí? Y eso ha determinado que en general tengan un derrotero bastante poco exitoso estos modelos de política criminal construida en la lógica de la intervención individual. Y yo por acá pretendía hacer una introducción. Gracias, Fabián.
En realidad nos quedamos pensando en estos dos modelos, como tú decías, de intervención, que en realidad a veces podrían estar como en tensiones también, ¿no? No son contrapuestos, sino que en realidad muchas veces son complementarios, pensar en lo social y lo individual y el interjuego de ambos, ¿no? La segunda exposición va a estar a cargo de la licenciada María Luján Pepe, y nos va a hablar de adolescencia y criminalidad, el iceberg de las vulnerabilidades. Adelante, María Luján, muchas gracias por la presentación. Ahora tener una pinta de ya con mirarlo. Perdón, que estaba preguntando si se veía y yo estaba silenciada. Ahora, no, ahora sí se ve perfecto, María Luján. Bien. Yo elegí esta metáfora del iceberg como una metáfora de lo uno y lo mismo, intentando de alguna manera mostrar que este vértice, este peligro que vemos, que representan los adolescentes en conflicto con la ley penal, no son más que parte de una estructura que está por debajo, que como todo iceberg representa la estructura consolidada, ¿verdad? La parte frágil es la que está expuesta, mientras que la otra parte, la consolidada, es la que está por debajo. Y esta metáfora nos permite ver de alguna manera a esta población en conflicto con la ley como nosotros mismos. Es decir, esta metáfora de lo uno y lo mismo intenta mostrar de alguna manera a estos jóvenes como una caricatura, si queremos, como un dibujo un poco burdo de lo que en realidad está detrás, está debajo sosteniendo, o como un reflejo, si se quiere, perturbador. No, me pareció que esa imagen mostraba ambas cosas, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera esto está tomado en conjunto. Algunos de los elementos que voy a considerar, y es un desafío hacerlo en 10 minutos, o sea que yo seguramente me van a tener que ir frenando, avísenme a los 10, por favor. Son el sistema educativo, es decir, algunos elementos que son institucionales, como el sistema educativo, como el debilitamiento de la ley o del marco normativo, y algunas lógicas de socialización, consumismo, hedonismo, algunas cosas que tienen que ver con nuestra propia cultura, la que compartimos todos. Bueno, no me está queriendo pasar. Nuestra pretensión es, como decíamos, acercar una mirada compleja, no parcelada, no fragmentada, no tampoco desde la desigualdad ni desde la pobreza, lo cual haría que esta población fuera particularizada, sino, como decíamos, esa mirada reflejada, exagerada, de nuestras propias vulnerabilidades como sociedad, de nuestros propios problemas como sociedad. Queremos hacer algunos señalamientos y compartir algunas reflexiones sobre esos aspectos de la cúspide del iceberg que comparte con los aspectos más estructurales, como decíamos, y evitar una visión problemática y estigmatizadora que recae sobre los adolescentes, y en especial sobre un minúsculo grupo de estos. ¿Quiénes son estos jóvenes? Bueno, yo tomé algunos datos de 2018, pero para hacer una caracterización muy rápida, elegí el 2018 porque hay una confluencia de trabajos que justamente operan en ese marco, en esos años, y según los datos del Observatorio de INISA Mides, hay esa punta, decimos visible, está compuesto por unos 1000 y pico de jóvenes, en su gran mayoría varones, entre edades de 16 y 17 años. Algo más de la mitad se le impusieron medidas privativas de libertad, por comisión de delitos graves y muy graves, básicamente corresponden al 75% de rapiñas. A una tercera parte se le impuso libertad asistida, y al resto se le impusieron otras medidas que ahora lo vamos a ver en un gráfico,
Y si nosotros consideramos estos 1000 y pico de jóvenes, que pueden variar de año a año, ¿verdad? Y comparamos con los 770.000 jóvenes de edades entre 14 y 18 años según el último censo de población, tenemos que, bueno, no llegan a representar un 0,5% de los jóvenes del país. Vemos que el 58%, la zona azul, la zona roja, son medidas privativas de libertad, un 8% corresponde a suspensión condicional, el 27% correspondía, ¿verdad?, a cautelares, a no privativas, y bueno, tenemos algunos espacios más chicos como ven allí, orientación, apoyo, libertad vigilada, tareas comunitarias, etc. Una aclaración o una lectura sobre las estadísticas. Cada vez que hablamos de los jóvenes, bueno, estamos hablando de aquellos jóvenes que llegan al sistema penal porque han sido seleccionados de alguna manera, han sido captados, y hubo una previa denuncia. Hay una cifra negra de la criminalidad, como en todas las estadísticas criminales, y a lo sumo esto refleja, como dice allí, el grado variable de voluntad por parte del público y de la policía de conducir a ciertos jóvenes que cometen delitos delante de tribunales de menores. Este número puede variar por distintas razones, por distintos factores que tienen que ver con lo estructural, con lo económico, pero también con el propio funcionamiento del sistema, por cambios que el propio sistema impone, como creación o eliminación de delitos, cambios en la edad de imputabilidad, etc. Allí vemos algunas reformas, no lo voy a pasar rápidamente, pero las reformas entre el 2011 y el 2013 al Código del Niño y del Adolescente fueron un poco en contraposición, en contradicción entre un gobierno progresista y una política bastante represiva en este sentido, que ha violado básicamente este principio de que la privación de libertad debe ser excepcional y por el menor tiempo posible. En contra del sentido común, también vemos que esta población ha tenido un descenso del 40% entre el 2014 y 2018, y toda la teoría nos dice que hay una ínfima parte de los jóvenes que cometen delitos en su adolescencia y que inician una carrera delictiva. Es decir, que esto nos obliga a cuestionar esta imagen del joven perdido, del joven irrecuperable, que lamentablemente está presente en muchos educadores encargados de su socialización o educadores encargados de su resocialización, como una investigación que señala Trachtenberg, que después, si quieren, las podemos comentar. De las distintas teorías sociológicas que hay para explicar el delito juvenil, yo elegí la de David Matza, el sociólogo norteamericano, que en 1964 propone el concepto de deriva o de incursión, definiéndolo como una situación a medio camino entre la libertad y el autocontrol. Es decir, el joven no es un sujeto, para Matza, el joven delincuente no es un sujeto particular, determinado socialmente al delito, no es tampoco una persona con impulsos hacia la delincuencia, no es un tema personal, ni es un tema netamente social, sino que no es un ser distinto, es un ser como los otros, que comparte incluso valores que están dentro de la sociedad. Esto es que, de alguna manera, nosotros hacemos lecturas fragmentadas o equivocadas respecto de la sociedad. Entendemos que la sociedad tiene como determinados valores convencionales y que solo esos son los dominantes. Matza nos dice que, además de los valores convencionales, que todos queremos que la cultura hegemónica impone, hay también valores subterráneos, como por ejemplo audacia, aventura, excitación, gusto por la violencia, que si bien no los apoyamos directamente, sin embargo muchos de nosotros, en una moral privada, digamos así, aceptamos, fomentamos, etc. Pero lo sabemos cómo controlar a determinadas situaciones, esperar el momento para desarrollar estos valores. Por lo tanto, estos valores tienen mucho que ver, dice Matza, con el caballero del ocio. Es decir, esto es parte de la élite, parte de el ocio de la élite está centrado en estos valores que en realidad, exacerbados y llevados como a un estilo de vida, terminan siendo la cultura delictiva. ¿Se entiende esto? Digo, bien. Hay autores que dicen que el 90% de los adolescentes cometen delitos.
tenemos todo el tema de las insensibilidades, de los comportamientos asociales o incómodos, como parte de la condición adolescente. También porque es el momento del ocio, es el momento de expresar también estos valores que, como decíamos, son subterráneos. Como decíamos, el sistema penal es selectivo y por lo tanto estamos ante una población con una gran vulnerabilidad educativa, porque precisamente el estar concurriendo a un centro educativo puede ser una de las medidas que hagan que no pase al sistema penal o no esté privado de la libertad. Por lo tanto, hay desvinculación, hay altos niveles de rezago, hay dificultades de aprendizaje, y con sobre todo una imagen asumida de incapacidad para enfrentar exigencias escolares. Padecen, además de vulnerabilidades educativas, emocionales, laborales, de redes de sociabilidad, y evidentemente todas estas se intersectan y se profundizan mutuamente. Rápidamente, yo digo, como todo sociólogo, ustedes saben, los sociólogos somos así, tenemos que poner algún dato porque si no es como que no existimos. Acá, rápidamente, vemos, cuando vemos el egreso oportuno de educación media de los jóvenes privados privados de libertad, tomados del informe 2019 del Mecanismo Nacional para la Prevención de Torturas, perdón el error ahí, vemos que los jóvenes privados de libertad con edades entre 15 y 16 años, el 9,7 ha culminado el ciclo básico, y cuando pasamos a 17 años, el 11,6. Si esto lo comparamos con la población de 17 años en general, tenemos un 68,8% que ha culminado el ciclo básico. Si acá vemos la vulnerabilidad. Y cuando esto lo pasamos a los sectores provenientes de los sectores muy bajos, los jóvenes provenientes de sectores muy bajos, esto baja 40 puntos porcentuales del promedio, ¿sí? O 30 puntos porcentuales del promedio. Y cuando lo vemos a nivel nacional, ¿verdad? Esta población de jóvenes entre 15 y 16 años, el 55% ha completado el ciclo básico. Con respecto a la educación media superior, por supuesto, los completa o incompleta, estos datos bajan muchísimo. Un estudio de Ibarra del Preti, de 2019, que es una tesis de maestría de la ORT, habla de que en una encuesta que realizó a estos jóvenes, el 45% ha realizado otros cursos. Es decir, ¿qué nos está diciendo esto? No están alejados del sistema educativo, o no están tan alejados como nosotros podríamos pensar a priori. Pero también estos datos nos hablan de un desafío del funcionamiento del sistema educativo como mecanismo de igualación de oportunidades, en el acceso, en la permanencia, en los resultados, en los logros y en las consecuencias, es decir, el impacto del sistema educativo en la inserción del sujeto a la vida social y laboral. Y cuando nosotros vemos esto, vemos Uruguay en un lugar muy, muy desprestigiado a nivel de América Latina. El 51% de la población de 23 años abandonó el sistema sin finalizar la educación obligatoria, que en nuestro país consideramos los 6 años de educación media. 22 puntos por debajo del promedio de América Latina. Estos son datos del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Si lo comparamos con Chile, por ejemplo, el 40% egresaron a los 20-24 años contra el 85% en Chile. Es decir, acá cuando estábamos hablando de estos jóvenes con altas vulnerabilidades, multipliquemos y expandamos esas vulnerabilidades a muchos más jóvenes, porque el sistema realmente no está pudiendo alcanzar sus metas. Cuando lo vemos, la asistencia de jóvenes de 15 a 17 años a la educación formal, bueno, vemos estos datos que realmente hablan de la fragmentación del sistema, es decir, por niveles educativos vemos una diferencia sustancial con respecto a la asistencia, al rezago o al egreso en edad oportuna, o a la asistencia en edad oportuna. María de Luján, perdóname. Te aviso que estamos sobre los 10 minutos, pero si querés tomate unos minutitos para poder redondear. Estamos sobre los 10, pero eran 15. Yo me mentalicé para 15. No, estamos en los 10 minutos, pero por eso te decía que te aviso que estamos en los 10, podés tomarte unos minutitos para redondear. Me voy apurando. Una investigación de Kessler del año 2000 en jóvenes privados de libertad por delitos con uso de violencia, hablaba de la escolaridad de baja intensidad, es decir, de jóvenes que asisten a los centros educativos,
que asisten más o menos regularmente, pero que no hacen absolutamente nada, es decir, no participan de las actividades, están desenganchados de las actividades escolares. Si esto lo vemos con las razones que esgrimen los jóvenes para el abandono de sus estudios, el 23,9% de los jóvenes de la cohorte PISA, no estamos hablando de los sujetos privados, de los adolescentes privados de libertad, sino 15 años de la población en general, vemos que el 23,9% habla de desinterés por la educación. Este desenganche de las tareas escolares, cualquiera de nosotros que tenga hijos o personas cercanas estudiando, verá que los jóvenes realmente, y con esta modalidad semipresencial, logran desengancharse con una facilidad maravillosa. Y algunos tienen éxito, igualmente tienen buenos rendimientos. Esta escolaridad de baja intensidad no es solamente propia de los jóvenes más pobres o de los que tienen más vulnerabilidades educativas, sino casi como una estrategia para muchos jóvenes. Con respecto a las vulnerabilidades laborales, bueno, hay un pasaje de alguna manera de la lógica del trabajador a la lógica del proveedor, dice Kessler. Es decir, en donde estos jóvenes muchas veces comparten actividades legales con ilegales, ¿sí? Pero con trabajos que obviamente tienen muy baja calificación y escasa remuneración. Y que eso también hace a esas condiciones del trabajo, hace que el trabajo sea, de alguna manera, tenga un sentido meramente instrumental. Es decir, la lógica del proveedor domina sobre la del trabajador, en donde la legitimidad de los recursos está puesto en que provee de necesidades, satisface necesidades. Y muchas veces se compone con la lógica del trabajo en el régimen de dos platas, en el sentido de que la plata limpia va para pagar, por ejemplo, cosas del hogar, mantener el hogar, y la plata fácil se gasta fácil en cerveza, en vino, en salidas, en championes, etc. Estas dos lógicas, en nuestra cultura, la lógica del trabajo y la lógica de la oportunidad, la lógica del trabajo producto de la socialización, de la escuela, del trabajo, de la familia, que habla de esa relación virtuosa entre esfuerzo y logro, es una lógica que está perdiendo pie frente a la lógica de la oportunidad, que es la relación virtuosa entre oportunismo y logro. Es decir, ¿cuántos de aquellos que todavía comparten la lógica del trabajo no están combinando ambas con la viveza criolla, con el endeudamiento, como de alguna manera estableciendo un juego entre ambas lógicas que combinadas dan lugar a nuestra cultura? Esto sumado, además, a esta lógica, este himno al ego, y este aplauso al consumismo. Dice Lipovetsky que los hombres están menos, la relación entre los hombres están menos representados que la relación de los hombres con las cosas. Y Bauman nos habla de la carrera de la compra como un rito de exorcismo. Es decir, porque nosotros decimos, ¿y por qué gastan? ¿Y por qué consumen? Si no tienen la plata para hacerlo, ¿por qué están consumiendo? Porque todos estamos en la carrera de la compra, porque todos participamos de esto, porque la cultura consumista es así. Entonces, Bauman se pregunta, si todos ven que todos corren hacia una dirección, tú te preguntas, ¿hacia qué están corriendo y de qué están escapando? Y entonces están corriendo hacia el placer, están corriendo hacia el logro de satisfacciones y de sensaciones que nos muestra la prensa, y estamos escapando de nuestros propios medios, de nuestros miedos, de nuestros propios fantasmas, del desempleo, de la inestabilidad, de la inseguridad, etc. Entonces Bauman dice que la compra es como un rito de exorcismo, que no tiene funciones de espantar el fantasma, pero que el rito es lindo de hacerlo, ¿no? Y es placentero en sí mismo. Y a esto sumado a un debilitamiento de la ley, a una anomia y una anemia, que yo señalo allí, que van un poco de la mano, un deber que está edulcorado y anémico, dice, que ya no nos impone demasiado, ante una cantidad de pautas y configuraciones que no están de todo determinadas, que no resultan evidentes, que se chocan, que son demasiados, que son mandatos que se van contradiciendo y que no sabemos muy bien qué podemos hacer, ya no tienen ese poder coercitivo. Entonces los comportamientos se vuelven oportunistas. ¿Por qué cuestionar la lógica de la oportunidad cuando en realidad todos de alguna manera caemos en ella?
Voy a hacer rápidamente, esta crisis regulativa del derecho tiene una parte institucional y una crisis de legitimidad, esto lo leen en García Inda muy claramente, o sea, como una especie de incapacidad del derecho para crear un régimen de convivencia asociados a una inadecuación para proporcionar o devolver a las colectividades el sentido de permanecer juntas. Para muchos el Estado no está presente, no está cumpliendo su función, no es reconocido. Los jóvenes básicamente sostienen que la norma es negociable, o sea que toda norma puede ser negociable más allá de ser aceptada o no, y para los jóvenes en privación de libertad es como que ese tercero, esa norma trascendente es casi como imposible de visualizar claramente. A esto agregamos vulnerabilidades emocionales, y acá con Fabián habíamos comentado algo del suicidio, por chat, el suicidio, el consumo de drogas. Bueno, esto no es un tema únicamente, el consumo de drogas, si bien es muy alto en los jóvenes, en los adolescentes privados de libertad, sin embargo, o el conflicto con la ley, sin embargo, también es muy alto el consumo de sustancias de todo tipo en la población en general, de drogas legales o ilegales en la población en general, y es muy alto el índice de suicidios. Esto tomado como conductas de escape, no hacen más que mostrar de alguna manera la dificultad de los sujetos para construir su propia biografía en un mundo completamente individualizado, fragmentado, complejo, donde cada uno se convierte de alguna manera, en una metáfora que utiliza Ulrich Beck, en un malabarista, que hace lo que puede con la situación que puede y cuando puede. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada María Luján Pepe. Llegué a los 15. Perfecto, increíble, perfecto, estamos sincronizados. La idea no es correr, es poder hacer una exposición. Es más, desde ya extiendo la invitación para poder seguir conversando de estos temas, porque son absolutamente muy interesantes. Inclusive también los otros días hablábamos con Fabián Piñero sobre el tema del suicidio, y el incremento en jóvenes, y es otro tema que prontamente tocaremos también en el área forense, pues es un tema de la que ninguno de nosotros puede estar ajeno. Así que muchísimas gracias por la participación, muy interesante. A continuación va a hablar la doctora Susana Falca, y va a hablar sobre vulnerabilidad social y culpabilidad. Adelante, Susana, un placer. Igualmente, Miriam, muchas gracias a ti y a la organización por esta instancia para intercambiar. Y en esto que planteaba María Luján, de que cuando terminó, de que uno hace lo que puede, con lo que tiene, con lo que... y lo que planteaba Fabián al inicio de estos dos grandes modelos, visiones de política criminal, creo que ahí es donde tenemos que colocar a los adolescentes frente al sistema penal. Y los adolescentes los coloca frente al sistema penal la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando consagra el famoso principio de autonomía progresiva. Es el fundamento para la exigibilidad de un reproche penal a las personas. Bueno, varía la edad, el rango etario, de acuerdo a las legislaciones de los países. En Uruguay es de 13 a 18, o 18, 17, los coloca frente al sistema penal porque les reconoce la capacidad para infringir la ley. Claro que es una capacidad que con respecto a la de los adultos, tenemos que tener siempre bien presente que es una capacidad menor, porque se tratan de personas que están en desarrollo, que están en una etapa de su vida, que están adquiriendo las habilidades cognitivas, emocionales, las destrezas sociales, para completar su desarrollo, su madurez,
que por cierto, hoy gracias a la neurociencia sabemos que va más allá de los 18 años, para que complete el ciclo de maduración. Pero de todas maneras, este principio de autonomía es lo que le permite al Estado, a la sociedad, exigirle a los adolescentes responsabilidad frente a una acción penal. Ahora bien, per se, los adolescentes, que son estas personas que están en pleno desarrollo, tienen menor capacidad para entender la antijuridicidad de la norma, que el derecho le exige también a las personas menores de edad, tienen menor voluntad o menor libertad para tomar decisiones en cuanto a infringir o no una norma penal, tienen menor manejo de sus impulsos, porque están en esa etapa de desarrollo vital, y por lo tanto todas estas circunstancias que rodean al desarrollo de las personas en la adolescencia influyen necesariamente en la capacidad jurídica, en el concepto de capacidad jurídica. Cuando nosotros los abogados hablamos de capacidad, de culpabilidad, estamos hablando de la voluntad libre de cometer una acción tipificada como delito en la ley penal. Es decir, que tiene que reunir esta condición de una acción realizada voluntariamente, querida por el adolescente, de cometer un delito. Esto implica un manejo por parte del adolescente de algunas cuestiones de una concepción de lo que es el delito, de lo que es la norma penal y de lo que implica violar la norma penal. Las consecuencias que trae eso, tanto para él como para terceros. Es una capacidad, yo siempre digo lo mismo, es una capacidad que se le exige a los adolescentes con un alto estándar, digamos, porque consideremos que nosotros en el Uruguay a partir de los 13 años ya el derecho le reconoce esa capacidad para infringir la ley. Quiere decir que cuando se juzga a un adolescente si fue culpable o no de una acción delictiva, se están considerando, analizando todas estas cuestiones desde el punto de vista jurídico. Y la Convención nos dice que si bien al adolescente se le reconoce cierta autonomía que va increyendo a medida que se va acercando a los 18 años, para ejecutar determinadas acciones, no solo en el campo penal, sino también en la cuestión civil, social y política, porque no olvidemos que también tiene derecho a la participación, no solamente a la participación en un proceso judicial, sino a la participación social, en el ámbito educativo, en el ámbito comunitario, y que cuando llega a la cuestión penal, la exigencia es mucho mayor que en los otros ámbitos. Entonces, creo que per se estas circunstancias hacen que el concepto de culpabilidad tiene que ser manejado con mucha, pero con mucho aplomo, con mucha consideración, que tenemos adelante nosotros un adolescente, una persona que ya de por sí tiene frente al derecho penal una capacidad limitada. Por lo tanto, ese es el fundamento de la intervención punitiva del Estado frente a las personas adolescentes. Pero ese fundamento también, con respecto a la culpabilidad,
hace que nosotros tengamos que ver qué otros factores están incidiendo en la disminución de la culpabilidad del adolescente. Y esto que nos hablaba Mariela, de las vulnerabilidades, o que nos hablaba Fabián, de la cuestión del consumismo, de los estímulos que están siendo bombardeados los adolescentes constantemente por todos los medios de comunicación, las redes sociales, etc., son todos factores que inciden al momento de analizar la culpabilidad de un adolescente frente a una acción penal que fue cometida por él. ¿Cuál es la incidencia que tienen estos factores? Evidentemente que deberían ser analizadas. Yo no digo que son analizadas, yo digo que deberían ser analizadas como fundamento de la disminución del reproche penal al adolescente. Porque no es lo mismo, es decir, todos conocemos quiénes son los adolescentes, en el caso de adultos pasa lo mismo, que son captados por el sistema penal. Son los jóvenes, los adolescentes que presentan mayores vulneraciones desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, y son también vulnerables en cuanto al entorno familiar en el que están siendo formados, criados. Todas estas cuestiones que estoy hablando, que estamos hablando todos acá de las vulneraciones sociales, evidentemente que son omisiones del Estado en las obligaciones que tiene el Estado de garantizarle a la familia, a los niños, a todos los niños, sus derechos económicos, sociales y culturales, digamos. Entonces acá, Miriam hoy decía, cuando finalizó Fabián, hay una tensión entre estos dos modelos que se reflejan además en la normativa penal. Se refleja esta tensión entre los incumplimientos del Estado, las omisiones que como sociedad tenemos frente a estas grandes vulneraciones sociales, económicas y culturales que padecen los adolescentes, pero que también las padecen las familias, porque, insisto, los niños se crían en una familia, no se crían solos. Entonces, esas omisiones del Estado, esas omisiones de la sociedad, repercuten directamente en la vida del adolescente. En la vida del adolescente que, en el caso que estamos hablando hoy, nos interesa, que es el que comete una acción penal o tipificada como delito. Todos estos factores, que son factores, circunstancias fácticas en las que viven estos adolescentes que son captados por el sistema penal, en su gran mayoría, provenientes o que padecen estas circunstancias, a veces son, paradójicamente, más castigados por esas vulnerabilidades que otros adolescentes que no las padecen. Y esto es una grave confusión y que influye directamente en la culpabilidad. En vez de estos factores, en vez de operar como factores de disminución del reproche penal del adolescente, porque el adolescente no es responsable de criarse y de vivir en esa situación social de vulnerabilidad, de desigualdad, de falta de oportunidades materiales efectivas, ¿no? De no poder terminar el liceo, o a veces apenas terminar la escuela, o tener que salir a trabajar para ayudar a la madre, al padre, a la familia, y que son vistas como en realidad circunstancias que operan como una agravante al momento de evaluar la culpabilidad del adolescente. Muchas veces, y yo recuerdo hace mucho tiempo de esto, pero que en los juzgados penales se veía al adolescente, el que trabajaba, porque no tenía más opción que trabajar, y a veces cometía un hurto, una infracción a la ley penal, se lo veía como más responsable, porque claro, como trabaja, pero muchas veces trabaja porque la necesidad
hace que trabaje, y eso por lo general no son trabajos formales, son trabajos informales, son trabajos que no tienen protección social, incluso también porque a veces son menores de 15 años que son los que están trabajando, como una forma de contribuir a la economía familiar. Entonces, el hecho de que se trabaje es como, claro, es una madura antes, muchas veces se escuchaba esto en los juzgados, maduran antes, no es un problema de madurez, no tiene más remedio que hacerlo. Y todas estas circunstancias, en la cuestión de en la evaluación y en el análisis o en la ponderación de la culpabilidad, son todos elementos que disminuyen la voluntad o la libertad que tiene el adolescente de cometer un delito. Porque de por sí no somos todo lo libre que pensamos que somos. Todos actuamos bajo ciertas circunstancias, tomamos decisiones a veces presionados para tomar esa decisión y no otra, hacemos opciones, pero no en forma aislada, no en forma abstracta, como decía hoy Fabián, no es una realidad en la cual, no sé, de laboratorio sería una realidad aséptica, se dice aséptica. Es una realidad que nos condiciona por sí la toma de decisiones. Entonces, en los adolescentes, por mayor razón, hay que considerar que ellos tienen menos libertad de obrar libremente. Eso es un factor a tener en cuenta al momento de la valoración del análisis de la culpabilidad de los adolescentes en materia penal. La libertad, o el principio de autonomía progresiva, es eso, es la libertad que progresivamente va adquiriendo el adolescente, pero esto es si lo tomamos en el caso de un adolescente que no comete delitos, que nunca pasó por el sistema penal, etc. En cuanto a los que pasan por el sistema penal, dadas todas estas vulnerabilidades sociales y económicas, familiares, son las que deben considerarse como un factor, insisto, que disminuya la culpabilidad del adolescente y que hasta puede llegar a eximirlo de culpa. De hecho, en la reforma, cuando se aprobó el Código de la Niñez y de la Adolescencia, cuando se estableció la famosa, digo yo, la separación de las dos vías de intervención, la penal de la protección de los derechos vulnerados, se tuvo en cuenta este aspecto, porque si un adolescente llega al sistema penal con semejantes vulnerabilidades desde el punto de vista social, o de salud, de adicción, o educativa, se puede hasta cerrar la causa penal y pasar al sistema de protección social, al sistema de protección judicial, perdón, no un sistema de protección judicial, de intervención judicial por protección. Esa era la lógica con la cual se aprobó, se aprobó en aquella oportunidad esta separación de las dos vías de intervención del Estado en la vida de los adolescentes que por lo general llegan al sistema penal con semejantes vulnerabilidades. Pero lo que quiero que quede claro, y con esto cierro, es que la culpabilidad, desde el punto de vista jurídico, que es la voluntad, ¿no? La voluntad libre de cometer un delito, de acometer una acción penal por parte de un adolescente, es menor que la de un adulto, porque así lo establece la Convención, pero también porque así lo exige la ponderación de las circunstancias vitales, sociales y económicas en la que el adolescente llega
a acometer un delito, que no siempre es libre, no siempre concurre su voluntad, su decisión de, ¿no? No es una decisión libre. Para mí la clave está ahí en el tema del ejercicio de su libertad para cometer un delito. No siempre la decisión de cometer un delito es tomada en forma libre y voluntaria. Quiero que esto quede claro. Por lo tanto, y cierro las cuestiones, para después seguir debatiendo, las cuestiones de la vulnerabilidad social inciden en la ponderación de la culpabilidad del adolescente cuando comete un delito. Líquido. Así Bien. bien. Muchísimas gracias, Susana. Acá también la psicología, los psicólogos tenemos mucho para aportar. Esto yo creo que tiene que ser un trabajo y un abordaje multiinterdisciplinario. En realidad, la cuestión del delito tiene que ver con cuestiones multicausales, multifactoriales, un abordaje integral, y esto también es una evaluación caso a caso. Hoy la licenciada Pepe hablaba de la baja incidencia delictiva, pero pese a ello, en el colectivo social muchas veces se piensa como el adolescente infractor a la ley penal como un número mucho más elevado del real, ¿no? Y esto también decía Susana, y seguramente traerá también Juan Fumeiro, el tema de tener siempre presente la Convención y el Código de la Niñez y Adolescente, en esto de la autonomía progresiva, ¿no? Hasta dónde esta capacidad jurídica, esta voluntad, esta libertad, ¿no? Estamos hablando de un sujeto vulnerable en desarrollo, donde hay aspectos en transición y vitales, aspectos cognitivos que se ponen en juego, psicosociales, biológicos, afectivo-emocionales, volitivos, o sea que en realidad esto es un pensar caso a caso, a conciencia, y no de una forma apurada, esto de ser oído, con todo lo que significa, ¿no? De acuerdo a sus facultades y desarrollo en esta etapa de tránsito y vital como lo es la adolescencia. Así que muchísimas gracias, Susana, por estos aportes, y nuestro último disertante de la noche va a ser el doctor Juan Fumeiro, que va a hablar sobre la necesidad de un sistema de protección social ajeno al sistema penal. Así que adelante, Juan, buenas noches y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Miriam. Buenas noches a todas y a todos. Y bueno, digo, en cuanto a las intervenciones precedentes, ellas nos dan cuenta de la deficiencia de las distintas instituciones, de las fallas, tanto de las familias como del propio Estado, muchas veces ausente, que determina la incursión de los adolescentes en el sistema penal adolescente. Y esto ocurre, y debería ser un accidente, y no una habitualidad como desgraciadamente en muchas situaciones se da, debido a la falta de la protección y las deficiencias de las instituciones. Y esto nos lleva de la mano a hablar de los sistemas nacionales de protección. Digo, así tenemos que, luego de aprobada la Convención de los Derechos del Niño, y el cambio paradigmático que significó reconocer a la niñez y la adolescencia como sujetos de derecho y objetos de protección especial, los estados, partes de la región, prácticamente todos los estados, se abocaron a abordar los problemas de protección de la niñez y de cómo garantizar sus derechos de manera integral y sostenible, destacando el papel de los progenitores y de las familias como los primeros responsables de la crianza, y lo que ello implica en el cuidado y la protección, así como también asumiendo la responsabilidad de cómo Estado les corresponde en brindar una protección especial, teniendo en cuenta la condición de persona en desarrollo a todos y todas las niñas y niños menores de 18 años de edad. A su vez, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, para orientar a los estados en la implementación de estos sistemas de garantía, para dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Convención,
elaboró la observación general número 5, que recomienda a los estados una estrategia con el fin de lograr organizar los cambios normativos, programáticos e institucionales necesarios para alcanzar los estándares que están allí establecidos en la Convención. Para contar con una política de niñez y adolescencia que dialogue con las áreas de salud, de educación, de protección social, para contar con un plan nacional de acción articulado y monitoreado por diversos actores del Estado y sociedad civil. También para realizar una inversión presupuestal adecuada, para establecer una organización presupuestal que coordine vertical y horizontalmente las instancias del Estado y la sociedad civil, y también los estados dispongan de mecanismos para la construcción de indicadores que permitan diagnosticar y proyectar la política pública en base a información adecuada. Para llevar adelante estos objetivos, los estados deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que aseguren su efectividad, y en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, deben adoptar todas las medidas hasta el máximo de sus recursos, y si fuera necesario recurrir a la cooperación internacional, de acuerdo a lo establecido en el artículo 4 de la propia Convención de los Derechos del Niño. Es decir, que de acuerdo a la Convención, no se admiten excusas para que las garantías de los derechos establecidos en el tratado no se cumplan. Sin embargo, al analizar los informes de los estados y de la sociedad civil, el comité advierte el volumen insuficiente de recursos para efectivizar estos derechos. Y esto es un común denominador de muchos países de la región. En el mismo sentido se posiciona la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, considerando que los estados deben realizar la inversión necesaria para asegurar el funcionamiento de la institucionalidad y la implementación de la Política Nacional para la Niñez. Y la falta de avances significativos en la implementación de estos sistemas motivó la preocupación del Comité de los Derechos del Niño, que posteriormente elaboró otra observación, que es la observación general número 19, la cual recomienda a los estados incluir en sus presupuestos la inversión en infancia, debido a que en muchos estados, en la formulación de la elaboración de sus presupuestos, además de ser insuficientes, resulta difícil determinar y cuantificar los recursos destinados a esta finalidad. Tanto los tratados internacionales como las observaciones generales del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determinan la obligación de los estados de invertir recursos necesarios para la realización de los mismos, para el cumplimiento de estos cometidos. Y así los estados deben asignar los recursos suficientes para la instalación y el funcionamiento de las distintas agencias que conforman la institucionalidad de cada país. En cuanto a las estructuras institucionales para cumplir con estos cometidos, que son los llamados Sistemas Nacionales de Protección, o conocidos como SIPINA, estas estructuras necesariamente deben integrar todos aquellos organismos, entidades y servicios que diseñan, que planifican, que coordinan, que orientan, que ejecutan y que también supervisan las políticas públicas, tanto en gestión estatal como privada, en el ámbito nacional, departamental y también en el municipal, es decir, la necesidad de aterrizar esta política pública en todo el territorio nacional. Y estos sistemas también tienen como finalidad proteger a toda la niñez y la adolescencia, a unir todos los actores detrás de objetivos comunes, que la capacidad de respuesta no sea solo inmediata, sino también a largo plazo, y que la política pública sea coordinada y debidamente articulada. En cuanto a las políticas públicas de protección integral, para que resulten efectivas y cumplan sus cometidos, estas políticas también deben compatibilizar las políticas públicas universales de derechos humanos para la niñez y la adolescencia, las políticas especializadas para situaciones de vulneración de derechos
y las políticas sectoriales para sectores excluidos. Para que estas estructuras funcionen adecuadamente, es necesario también un órgano que nuclee las diversas agencias del Estado y que en muchos países se les denomina consejos, los llamados consejos nacionales, que deben ser capacitados en derechos humanos, con enfoque de derechos, que además articulen con el ámbito municipal para aterrizar la política pública en el territorio. Digo, estos consejos, consejos nacionales, de los sistemas de protección integral deberían integrarse con las más altas autoridades del Estado y de sociedad civil también, para la elaboración de los planes y programas, y una secretaría técnica para encargarse de efectivizar la ejecución de estas políticas. Digo, actualmente a nivel regional, sucede que quienes tienen las rectorías técnicas de la niñez no cuentan con un alto nivel jerárquico y les resulta imposible o dificultoso dialogar en igualdad de condiciones con las demás autoridades y tener poder de convocatoria con los ministerios. Digo, siendo así, resulta prácticamente imposible lograr el cambio de paradigma si el Estado no se ocupa de organizarse adecuadamente para garantizar universalmente estos derechos. Digo, por ejemplo, en Uruguay, nuestro país no cuenta con un sistema de protección integral. El Código de la Niñez y la Adolescencia determinó en su artículo 68 que la rectoría está a cargo del INAU para las políticas públicas de infancia y creó el Consejo Nacional Consultivo en sus artículos 212 y siguientes, el Consejo Consultivo de la Niñez y la Adolescencia. Digo, actualmente Uruguay es cuestionado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas con respecto al INAU como órgano rector, porque se trata de un órgano subordinado al MIDES, al Ministerio de Desarrollo Social, que no tiene un poder de convocatoria en igualdad de condiciones con los ministerios y las demás agencias del Estado, y también el Comité de los Derechos del Niño observa que el Estado uruguayo, observó al Estado uruguayo por la falta de presupuesto para el normal funcionamiento del Consejo Nacional Consultivo. Digo, el Consejo Nacional Consultivo no tiene competencia para la elaboración de políticas públicas de infancia y adolescencia, y además sus pronunciamientos no tienen efectos vinculantes. Por otra parte, el diseño constitucional del presupuesto nacional que determina la asignación de recursos por unidad ejecutora, cada unidad ejecutora elabora su presupuesto de forma independiente de las demás agencias, sin un enfoque integral, lo que termina en superposición muchas veces de recursos, cosa que no, realmente no es recomendable. Actualmente existe en el Parlamento, en trámite parlamentario, fue presentado en el último periodo del gobierno anterior, un proyecto de ley de primera infancia que está pensado con esas características, donde existen varios niveles, y hay un nivel de coordinación donde ahí convergen, está planteado que converjan todas las agencias del Estado que tienen importancia fundamental en la política pública de infancia, para que entre ellos articulen y elaboren los planes y programas de infancia, destinando el presupuesto adecuado para ello, y después que bajen a los niveles ejecutivos para aplicar esas políticas. Y eso debe estar, esa ley, ese proyecto de ley propone justamente, digo, ese nivel de coordinación, después una instancia de evaluación, porque además, digo, el que evalúa la política pública no debe ser los mismos que la ejecutan, y debe de haber un nivel también de evaluación para ir monitoreando, digo, si la política pública diseñada cumple con los objetivos, si están cumpliendo, si es eficaz, si es eficiente, y de lo contrario poder corregir esos desajustes. Digo, el Estado uruguayo debería avanzar en ese sentido, en cambiar la forma como actualmente se elabora, se planifica, se diseña la política pública,
Digo, si no hay una articulación realmente que integre a todas las agencias que tienen que ver con la política pública de infancia, es imposible que se puedan cumplir con estos cometidos de dar una protección integral y de brindar a la niñez y la adolescencia los apoyos necesarios, y también a sus familias, porque es imposible que la niñez y la adolescencia pueda desarrollarse plenamente de acuerdo a sus potencialidades si las familias no brindan ese apoyo. Y para que eso suceda, el Estado también debe estar presente con políticas públicas que tengan que ver con el apoyo al empleo digno, a que exista una vivienda adecuada para que los niños puedan vivir en ambientes adecuados con sus familias, que tengan la debida acceso a la educación, y para ello, digo, el Estado debe cambiar la forma en cómo articula y en cómo diseña esta política pública. Entonces, si esto, a la medida que esto se pueda concretar, que por supuesto que hay que trabajar para que esto suceda, evidentemente esto debe ser la mejor propuesta para evitar la incursión de los adolescentes en el sistema penal juvenil. Y no pensar en la política pública que tiene que ver con evitar y combatir estas vulneraciones desde dentro del sistema penal, sino que más bien esto tiene que ser una política integral y que atienda al trabajo en la prevención. Y así también el Comité de los Derechos del Niño ha elaborado lo que tiene que ver con la justicia penal juvenil, la Observación General número 24, que habla también de la intervención temprana del Estado en estas cuestiones para evitar las vulneraciones y para evitar la incursión de los adolescentes en el sistema penal juvenil. Bueno, yo dejaría por acá mi intervención. Muchísimas gracias, Juan. Esto que tú decías, y traigo algunas palabras, esto de las políticas públicas atendiendo a la prevención y a la manera integral, ¿no? Y esto de que el mismo órgano no sea el que ejecute y el que evalúa, ¿no? Porque eso es fundamental cuando se hablan de políticas públicas y la incidencia del Estado. Si tendremos que pensar en ello, porque a veces se duplican, se multiplican políticas públicas, pero que en realidad después estos temas quedan como de lado. Entonces es algo donde todos como sociedad deberíamos de pensar en ello. Así que agradezco a los 4 expositores en la noche de hoy, y tengo 2 preguntas para hacer. Una es para Fabián. Fabián, te puedo hacer una pregunta de uno de los intervinientes. Bueno, nos preguntan si en nuestro país se da una mezcla de estos 2 modelos que hablabas, de lo individual y más lo social, o es más tendiente uno u otro. En casi todos los lugares del mundo se observa cierto nivel de hibridación entre estos 2 macromodelos. Lo que uno puede apreciar en el Uruguay es la clara predominancia de un modelo de política criminal, la clara predominancia de una orientación general de la política criminal definida hacia la intervención individual. ¿Sí? Es hacia la intervención individual que se ha orientado mayoritariamente la política criminal en el Uruguay. Las respuestas, las acciones que se han llevado adelante con el objeto de morigerar o disminuir o atemperar los niveles de violencia social, incidir sobre la tasa de criminalidad, generar una disminución en los niveles de delito, ha pasado básicamente por la vía de generar mecanismos que desestimulen la acción de delinquir o que incrementen los costos asociados
a la acción delictiva, por la vía de los incrementos en los cuantos sancionatorios, el aumento de pena, ¿ah? Las reformas penales que van en la dirección de incrementar el quantum de la respuesta punitiva, y en fortalecer los dispositivos de control, ¿no? Y de represión del delito. Es decir, ambos procesos se han ido articulando y desarrollando con mucha fuerza a lo largo de los últimos, diría, 30 años. Durante la década del 90 hubo un proceso continuo de incremento de la respuesta sancionatoria. Hacia el epílogo de esa década, comienzo de los 2000, con la grave crisis económica, hubo una pérdida de densidad y de centralidad de la cuestión de la seguridad pública en la agenda política, pero cuando este asunto volvió a adquirir centralidad, densidad en la agenda política, hubo una apuesta muy fuerte en esos 3 lustros de gobiernos autodefinidos progresistas, por fortalecer los dispositivos, el aparato de control policial, perfeccionar y fortalecer mucho los dispositivos de control policial, en la lógica de que yo subo las penas, pero tengo que a su vez generar en el delincuente la percepción de que efectivamente, si comete el delito, va a sufrir esa pena. Todo en la lógica de desestimular al sujeto a optar por delinquir. Y eso responde a un modelo, una visión, una visión en torno al vínculo del individuo con la comunidad, y una visión antropológica, una idea del hombre, ¿no? El hombre como un sujeto que se produce a sí mismo, se hace a sí mismo, y que tiene un control pleno sobre todo lo que hace. Y entonces es desestimulando que tome determinada acción que yo voy a lograr que no reducir el número de delitos, atemperar la violencia social, incidiendo, desestimulando su decisión, ¿sí? Esa ha sido claramente la orientación predominante. La intervención individual ha sido claramente la orientación predominante de la política pública, ¿ah? De la política pública criminal, o de la política pública orientada a incidir en la disminución, o a generar una disminución en la violencia social. No sé qué les parece, si está contestada la pregunta. Para mí está más que clara, así que muchísimas gracias, Fabián. Por el tema del tiempo voy a seleccionar 2 preguntas, una es para Susana, y una tercera puede ser para la licenciada Pepe y para Juan Fumeiro. Para Susana, otro participante pregunta si esto que tú referías en la práctica, o si se cumple en atender todas estas cuestiones cuando se habla del proceso penal en adolescentes. Esto de que es diferente en cuanto a la voluntad, a tomar en cuenta el estadio del desarrollo, si esto en la práctica realmente consideras que es así que se considera. Bueno, hoy, por algunas cuestiones que me han llegado de algunos operadores, de grupos de operadores en materia penal adolescente, a veces se pretende hacer valer por parte de Fiscalía las condiciones de vulnerabilidad social como para el incremento sancionatorio. Esto, como ahora con el proceso acusatorio básicamente se formaliza y se resuelve en Fiscalía, en materia de intervención del juez letrado no se estaría dando. Pero sí, eso es lo que me ha llegado, y no hace mucho, esta información. Yo no lo puedo corroborar, porque bueno, no estoy ejerciendo, pero cuando sí yo lo hacía en materia penal adolescente, era como una cosa muy común, y hasta, yo no me acuerdo si fue en 2011, 2012. ¿La investigación? Sí. 2013.
2013 que se hizo una investigación apoyada por UNICEF con la Asociación de Defensores Públicos. Se midió la forma en que se determinaba la pena, que tiene que ver además con la determinación de culpabilidad. Sí se tenía, lamentablemente nos encontramos en la gran mayoría de las sentencias analizadas de todo el país, que en un gran porcentaje se tenía en cuenta estas condiciones de vulnerabilidad social al momento de incrementar el quantum sancionatorio, o el hecho de si se privaba o no se privaba de libertad, si se lo mandaba a un programa o se lo privaba de libertad. Eso hasta en 2013 se comprobó por esa investigación que se hizo entre UNICEF y la Asociación de Defensores Públicos. Sí, era el tiempo previo a la vigencia de la ley 19.055, entonces no había un margen de discrecionalidad amplísimo por parte de los magistrados, apenas podía oscilar entre nada y 5 años de privación de libertad, y lo que surgió de ese trabajo de investigación es que las condiciones de vulnerabilidad económica, social, familiar, el rezago educativo, algunas de las cosas que planteaba Susana, que planteó Mariela, eran elementos que los jueces lo tomaban como fundamento de la aplicación de medidas privativas de libertad, o como fundamento de un recrudecimiento de la respuesta punitiva. Es decir, la pena se agravaba en base a esas circunstancias. Como elemento, por supuesto, tendencial, mayoritario, había excepciones, digamos, pero en la mayor parte de las sentencias relevadas lo que se observaba era que estos factores eran tenidos en cuenta para incrementar el monto sancionatorio, y a su vez por la negativa, digamos. Es decir, cuando había a veces las situaciones de delitos graves, muchas veces los jueces justificaban la aplicación de medidas benévolas, digamos, frente a esa acción, en que el adolescente no presentaba rezago educativo, contaba con una familia robusta, continente, que poseía recursos materiales, culturales, que le podían permitir al adolescente desarrollar un proceso educativo o reeducativo exitoso. Esto tiene que ver mucho con la confusión que hay con esta cuestión de la necesidad educativa. Confundir vulnerabilidad social con necesidad educativa. Ahí hay una confusión en cuanto a la naturaleza de la sanción en materia penal juvenil y de la intervención penal juvenil. La intervención penal en adolescentes tiene una naturaleza punitiva, sancionatoria, y aunque a la sanción o pena se le llame medida socioeducativa. La finalidad socioeducativa es eso, es una finalidad que debe perseguir la imposición de una pena, ya sea privativa o no privativa de libertad, pero no puede confundirse con la naturaleza de la pena. No hay una necesidad, yo porque sea más pobre, porque tengo una familia, no sé, que vive en un asentamiento, o porque haya desertado el sistema escolar, o porque es adicto, no lo puedo castigar por esas cosas. Esas circunstancias son ajenas al delito. Entonces, en todo caso, funcionan, insisto, como para morigerar el reproche, como circunstancias que atenúan la culpabilidad. Pero lamentablemente, en materia penal adolescente, y no es propio de lo que pasa, digamos, de Uruguay, sino que estas confusiones se han dado en la región, con la naturaleza de la pena y la finalidad de la pena en materia penal adolescente. No sé si contesté. Sí, muchísimas gracias, Susana. Y bueno, voy a tomar una tercera pregunta de participación que dice, en relación al planteo en referencia a las políticas públicas integrales,
me surge la interrogante, ¿dónde quedaría esto con la ley de urgente consideración y el aumento del tiempo de las medidas socioeducativas? Esto en relación, por supuesto, a los derechos respecto a las políticas públicas en los adolescentes en contexto de encierro o de conflicto con la ley. Bueno, digo, voy a contestar esta pregunta porque tiene un poco que ver con mi intervención, digo, sin perjuicio que también creo que los demás pueden tener algo para aportar. Pero creo que esto obedece a una visión bastante limitada de lo que es el delito como fenómeno social, que es un fenómeno multicausal, y evidentemente que la respuesta a estas situaciones debe ser una respuesta multidimensional. Y lo que plantea, digo, el sentido que tuvo la LUC, así como otras respuestas que tuvo el Estado uruguayo en materia de derecho penal, han sido únicamente pensadas en el aumento de penas como la respuesta a solucionar esta situación. Y sin embargo, digo, lo que se están atacando lo que se abordan son las consecuencias y no las causas del conflicto social. Digo, en realidad, digo, si no hay un abordaje integral con la familia, con el entorno donde el adolescente desarrolla su vida, sus relaciones, digo, así es imposible que el sistema penal solucione esta cuestión. Digo, es más, digo, porque cuando el abordaje únicamente tiene que ver con lo que se le puede dar en la privación de la libertad, digo, si no se trabajan con las familias, tampoco ni siquiera en la privación de la libertad, digo, cuando el adolescente egresa de la sanción, cuando vuelve a su hábitat, digo, vuelve a la misma situación. Entonces, digo, el abordaje debe ser integral, debe ser multidisciplinario, debe tener en cuenta, digo, todos esos elementos para que realmente se puedan causar al adolescente y que se le puedan proporcionar las herramientas adecuadas para que tenga una adecuada inserción social. Perfecto, Juan. Bueno, muchísimas gracias. Por allí, en realidad, rescatamos esa tercera pregunta. Primero le quiero agradecer a los 4 disertantes por brindarnos su tiempo, y realmente fueron 4 exposiciones donde la gente los estaba felicitando y agradeciendo, muy claros también. Son, como yo siempre digo, son temas que uno necesita traerlos. Esto de la interdisciplina, de los espacios de reflexión, de covisión, donde nos encontramos varios profesionales para poder hablar de estas cuestiones que a veces faltan espacios para poder charlar de esto. Así que agradecida a todos los participantes por haber estado de forma sostenida durante todo este tiempo. También decirles que va a quedar grabado en nuestro canal de YouTube de Coordinadora de Psicólogos del Uruguay para quien pueda acceder. También nos han pedido, y después por privado les pediré a los disertantes alguna referencia, si les parece bibliográfica, para los participantes en cuanto a los temas que abordaron esta noche. Y bueno, yo agradecerles nuevamente en nombre de Coordinadora de Psicólogos del Uruguay, como integrante de mesa ejecutiva, como coordinadora del área de Psicología Jurídica y Forense, invitarlos también a participar de nuestra nueva disertación en el mes de agosto, que va a versar sobre cuestiones relativas a la pericia psicológica en el ámbito forense, quien será Amaranta Mírez, quien va a disertar esa noche. Así que le agradezco a todos, que tengan muy buena noche y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, muchas gracias. Un abrazo para todos, gracias. A todos y gracias a la coordinadora de psicólogos por esta oportunidad. Para mí es un honor haber compartido con los panelistas también, con los colegas. Así igualmente. Que gracias a todas y a todos. Muchísimas gracias, Juan. Lo agradecidos somos nosotros, la verdad, por su tiempo y sus muy buenas exposiciones. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Miriam. Chao, chao. Un abrazo. Igualmente. Chao. Chao. Chao.